De la pobreza extrema al hombre más rico del mundo. Os vamos a contar la historia de 3 multimillonarios que empezaron desde lo más bajo. Jeff Bezos. Jeff nació en Nuevo México el 12 de enero de 1964. Pasó su infancia en el rancho de su abuelo hasta que se mudaron a Miami. Su primer trabajo fue en un McDonald's. Desde joven siempre fue un visionario. En su discurso de graduación dijo que quería construir hoteles espaciales y residencias en el espacio para 2/3 de la población mundial. En un principio quiso estudiar física, pero tras un tiempo decidió decantarse por eléctrica y ciencias de la computación. Tras graduarse comenzó a trabajar en una empresa de fibra óptica y poco después trabajó en una pequeña empresa de finanzas que le ayudó a familiarizarse con el ambiente empresarial y de Wall Street. Confió plenamente en sí mismo y siempre supo que el Internet marcaría un antes y un después en la historia. Siguió investigando en este tema y tras hablar con expertos, se dio cuenta que el Internet tendría un crecimiento exponencial del 2300% en los próximos años. Sabía que tenía que seguir por ese camino. Empezó a investigar más profundamente en libros y se dio cuenta que todos estos necesitaban gran almacenamiento, así que en 1994 fundó su primera empresa llamada Cadabra.com, que era una biblioteca virtual que posteriormente también empezó a vender libros. Debido a su investigación, Jeff supo cómo estaban organizadas las páginas web en la época, alfabéticamente, lo cual le incentivó a cambiar el nombre a Amazon, ya que así sería una de las primeras en aparecer. Desde ese momento Bezos no hizo más que enfocarse plenamente en hacer su empresa lo más satisfactoria para los clientes posible, así que empezó a vender más objetos empezando por la música, pero luego implementando otra serie de objetos cotidianos. Bezos dejó su liderato como CEO en 2021 y finalmente fundó la empresa Blue Origin para adentrarse en su deseo de la exploración espacial. Amancio Ortega. Amancio Ortega Gaona nació en Busdongo, España el 28 de marzo de 1936. Su padre era maquinista y fue ascendido a jefe de la estación de Tolosa, por lo que su familia se fue a vivir allí. Vivió en Tolosa hasta los 12 años para después mudarse a Galicia. La familia de Amancio se encontraba en una situación económica desfavorable, teniendo episodios en los que ni siquiera se podían permitir ya más comida. Todo esto le motivó aún más para sacar a su familia adelante. Consiguió su primer puesto como repartidor en la camisería Gala con tan solo 14 años, pero no solo hacía repartos, sino que además limpiaba, atendía a los clientes y hacía la contabilidad. A los 17 años fue contratado para trabajar en la mercería Maja, donde trabajaban sus hermanos y donde conocería a su futura esposa Rosalía Mera. Su paso por este empleo amplió sus conocimientos y le abrió más puertas para el mundo textil. En 1963 convenció a sus hermanos para que le ayudaran a crear su primera empresa llamada Confecciones Goa, que eran sus iniciales al revés. Gracias a la experiencia que obtuvieron tras trabajar varios años en la textilería, el negocio obtuvo gran popularidad rápidamente. A pesar del éxito de la empresa, Amancio no estaba conforme con solo fabricar las prendas, así que en 1975 creó Sorba, o como la conocemos hoy en día, Zara. En 1985 Zara ya se encontraba en la mayoría del territorio de la península, por lo que decidieron expandir la franquicia al extranjero con el nombre de Inditex. A medida que se fue haciendo más popular, fueron creando nuevas marcas como Pull & Bear, Bershka, Oysho, Zara Home y Uterque. Después además, adquirió Massimo Dutti y Stradivarius. En un principio, al contar con tantas marcas, cada una se especializaba en ropa para públicos específicos, pero con el paso del tiempo y la gran popularidad que cobraron todas estas marcas, variaron su inventario para que se pueda encontrar ropa para todo el mundo en todas estas tiendas. Durante la década de los 2000, Inditex tuvo su mayor crecimiento, albergando trabajo para más de 100.000 personas. Amancio Ortega se convirtió en la persona más rica de España y una de las más ricas del mundo según la revista Forbes. Steve Jobs. Steve Paul Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955. Su madre Joan Shibboldt y su padre Abdul Fattah Handali, inmigrante sirio, pusieron a Steve en adopción a una familia de clase media, tras poco tiempo de haber nacido. Fue adoptado por Paul y Clara Jobs, quienes cuidaron y trataron a Steve como si fuera su propio hijo. Paul era maquinista y Clara era ama de casa. En 1961 se trasladaron a la ciudad de Mountain View, que fue una ciudad clave para el desarrollo de la industria electrónica y tecnológica. Allí estudió la educación primaria y secundaria, donde posteriormente también se graduó. En secundaria, Steve siempre estuvo interesado por la electrónica, por lo que se unió al club Hewlett Packard Explorer Club, donde conoció a Steve Wozniak.
En 1972 entra a la Universidad de Portland, Oregón, pero solo dura allí 6 meses debido al alto costo de sus estudios. Aún así sigue asistiendo a clases como oyente durante 18 meses más, mientras vivía a partir de trabajos con condiciones de trabajo pésimas donde le pagaban lo justo para pagar el alquiler. Tras 2 años regresa a California con la intención de realizar un retiro espiritual en la India, donde consigue un trabajo en la empresa de videojuegos Atari Inc., donde ayudó a la creación del videojuego Breakout con la ayuda de Steve Wozniak. Al volver a Estados Unidos, renunció a Atari para fundar su propia empresa, Apple Computer. Pero Steve no quiso dejar Atari con las manos vacías, así que le ofreció al fundador de Atari, Nolan Bushnell, un porcentaje de Apple de $50,000, el cual él rechazó. El negocio de Steve se basaba en vender ordenadores personales, pero fue una idea tan extrema que nadie lo veía factible, por lo que al poco tiempo empezó a perder sus ingresos hasta llegar al punto de vender todos sus bienes para sostener la empresa. Llamaba a cientos de inversores al día para encontrar a uno solo que quisiera invertir en su idea. En 1977, Mike Markula invirtió $250,000 para impulsar la compañía, provocando un reconocimiento inevitable de la empresa de Steve. Logró vender 200 ejemplares. Desde ese momento, Apple Inc. no hizo más que crecer, llegando a tener más de 4,000 empleados tras un año de su lanzamiento. Steve se convirtió en el millonario más joven con 27 años. Aún así, no tuvo el crecimiento que esperaban. Debido al fracaso de un nuevo producto, Steve fue obligado a renunciar de su cargo por la orden de John Sculley, quien era el director de Apple en ese momento. Fue así como fundó su siguiente empresa de ordenadores, Next Inc., donde posteriormente invertiría en el estudio de animación Pixar para la creación de animación por computador. Las películas fueron un rotundo éxito que le devolvieron la fama a Steve, volviendo así a Apple. Creó nuevos productos como el iMac y el iPod, que explotaron en ventas. En 2009 fue elegido como director ejecutivo del año por la revista Harvard por incrementar el valor de mercado de Apple en $150,000 millones. El 24 de agosto de 2011, presentó su renuncia de Apple, cediendo su puesto a Tim Cook. Steve murió poco después a consecuencia de un paro respiratorio derivado de su cáncer de páncreas, pero no solo nos dejó sus invenciones que en la actualidad se siguen usando, sino que también nos dejó esta inspiradora historia que nunca será olvidada. Estas han sido unas de las más inquietantes historias de las personas más ricas del mundo. No olvidéis dejar un like si os ha gustado y comentad si queréis más reportajes de este estilo.